Bienvenidos a este video. Mi nombre es Antonio Morales Castro y el día de hoy vamos a ver el tema de medidas de dispersión para datos ordenados parte 2. Recordando que en el video anterior parte 1 vimos la parte de teoría, o sea, conceptos y definiciones. Dentro de las fórmulas de medida de dispersión para datos ordenados vamos a ver rango recorrido, rango intercuartílico, desviación media, varianza, desviación estándar y coeficientes de variación. Pero vamos a ver todos estos con un ejemplo. Un pediatra analiza los datos de 50 niños de consulta en el momento de empezar a caminar, calcular las medidas de dispersión. Vamos a comenzar con el más sencillo, que es rango en este caso. Según la forma de rango, únicamente es restar dato mayor menos dato menor. Así vamos a tener 15 menos 9 y nos va a dar 6 meses. Esto significa que la variabilidad es de 6 meses o tiene un rango de empezar a caminar de 6 meses los niños. Recordando que rango únicamente agarra los extremos, por lo que no se recomienda tomarlo para dar interpretación. Del mismo ejemplo, vamos a hacer ahora rango intercuartílico. Para calcular rango intercuartílico, la fórmula tenemos que rango intercuartílico es igual a cuartil 3 menos cuartil 1. Para eso necesitamos buscar las posiciones de cada cuartil, donde la fórmula para la posición de cada cuartil es cuartil K es igual a K por N entre 4. Recordando que K es la posición que quiero buscar. En este caso voy a buscar posición 1 y posición 3. Así voy a tener para mi posición 1, en lugar de K ponemos 1 y en lugar de N el total de datos que es 50. Multiplicamos 1 por 50, lo que nos dé entre 4 y nos va a quedar 12.5, que es igual a 13. Yo en mis ejemplos voy a redondar a partir de 0.5. Ya cada investigador pues sabe si redondea o no. En mis ejemplos voy a redondear. 13 indica la posición, no el cuartil. Esto lo tengo que buscar en la frecuencia acumulada. Y podemos observar que cae en 14. Ahora, ya sabemos que el cuartil 1 es 11 meses. Para el cuartil 3 hago lo mismo. En lugar de K pongo 3, en lugar de N pongo 50 y voy a multiplicar 3 por 50, lo que me dé entre 4 y me va a quedar 37.5, que me da 38 en la posición. 38 lo busco en la frecuencia acumulada, que es para calcular posiciones. Y podemos ver que el cuartil 3 es igual a 13 meses. Ahora sí, para calcular el rango intercuartílico únicamente tengo que restar los datos de las posiciones que nos dio. Es decir, rango intercuartílico es igual a 38 menos 13 es igual a 25. Si yo busco esta posición en la frecuencia acumulada, puedo ver que va a caer en 12 meses. Así el rango intercuartílico es 12 meses. Si yo lo graficara, del 100% tendría central, que va de los 11 hasta los 13 meses, y podemos ver que el rango intercuartílico o la mediana sería en 12 meses. Estos resultados nos indican que el 50% de los datos centrales de los pacientes tienen un rango de 11 a 13 meses al empezar de caminar, con una mediana de 12 meses, recordando que el rango intercuartílico únicamente toma el 50% central. La desviación media, con el mismo ejemplo. La fórmula de la desviación media es sumatoria del valor absoluto del dato menos la media por la frecuencia entre n. Recuerden que valor absoluto significa que no importa lo que me dé el resultado de la resta, siempre se va a tomar como positivo. Pero para poder hacer esto, debemos tener primero lo que es el resultado de la media. La media, recordamos que lo vimos en el video de medida de tendencia central para datos ordenados. Una vez que tú ya tengas la media, en este caso podemos hacer lo que es la fórmula de desviación media. Como primer punto voy a hacer el dato menos la media. Lo que me dé lo voy a multiplicar por la frecuencia que voy a poner aquí. Voy a hacer esto por separado, pero el que quiera lo puede hacer todo de una vez. Lo que tengo que hacer es restar el dato, que es la columna de meses, en este caso, sería 9 menos 12.2, me quedaría 3.2. Si tú lo restas con tu calculadora, daría negativo, pero como es valor absoluto, se agarra positivo. Y voy a poner 3.2, perdón, por su frecuencia, que está en la columna de frecuencias, sería 3.2 por 1, me va a quedar 3.2. En el siguiente haría lo mismo. 10 menos 12.2 me va a quedar 2.2. Recuerden que todos van a ser positivos. Por su frecuencia, que es 4, multiplico 2.2 por 4, me queda 8.8. Hago lo mismo con el otro. 11 menos 12.2
me queda 1.2. Por su frecuencia, que es 9, me queda 10.8. Y así saco los demás valores. Una vez que yo ya calculé el dato menos la media por su frecuencia, según la fórmula me dice que voy a sumar y podemos observar que la suma nos da 52. Y voy a poner acá 52 entre n, que n es 50, es el total de datos, me va a dar 1.04, que eso es la variabilidad de la desviación media. Voy a tomar la desviación, en este caso la desviación media, y la voy a sumar y restar a lo que es la media, es decir, si yo resto, me va a quedar 11.16. Si yo lo sumo, 13.24. Y se puede interpretar como el promedio de que un niño empieza a caminar es de 12.2 meses con una variabilidad de 1.04 meses. Es decir, un niño empieza a caminar entre los 11.16 hasta los 13.24 meses respectivamente. Recuerden que la interpretación puede variar, depende del enfoque de cada investigador. Para lo que es varianza y desviación estándar, con el mismo ejemplo, voy a comenzar con varianza. La fórmula es sumatoria del dato menos la media al cuadrado por su frecuencia. En este caso, se va a dividir entre n menos 1. Recuerden que las fórmulas pueden variar. Yo voy a utilizar esta de n menos 1. Lo primero que debemos hacer es tener en presente que se debe tener la media, que es 12.2. Ahora sí, según la fórmula, lo que debo hacer es el dato menos la media. Voy a buscar primero el dato menos la media. Lo que me dé lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a multiplicar por la frecuencia. Yo voy a hacer dos columnas, pero el que quiera puede trabajar simplemente con la última columna. Como por ejemplo tendríamos 9 menos 12.2 me va a quedar menos 3.2. Eso lo voy a elevar al cuadrado. Según la fórmula, lo que me dio lo elevas al cuadrado, me va a dar 10.24. Y eso que te da elevado al cuadrado por su frecuencia, en este caso por 1. Y me va a quedar 10.24. Para el segundo sería en este caso 10 menos 12.2, me quedaría menos 2.2. Si esto lo elevo al cuadrado, me va a quedar 4.8. Ya elevado al cuadrado lo multiplico por su frecuencia, que me va a dar en este caso 19.36. Y de esa manera haría para todos los demás. En este caso sería 11 menos 12.2, lo que me dé lo elevo al cuadrado, por su frecuencia me da 12.96. Y así saco el de todos los demás. Una vez que yo ya tengo la columna del dato menos la media al cuadrado por su frecuencia, lo voy a sumar como dice la fórmula y voy a dividir 84 que me da la suma entre n menos 1, que en este caso como son 50 datos, me queda 49. Es decir, me va a dar 1.71 la varianza. Pero como son términos cuadráticos, para la interpretación se prefiere mejor tener la desviación estándar. Que la desviación estándar o llamada también desviación típica es únicamente, como observamos, sacar la raíz. Así sacamos la raíz. En este caso voy a sacar la raíz de 1.71, que me va a dar 1.30 meses. Y lo que voy a hacer ahora, a la media que es 12.2, le voy a sumar y le voy a restar lo que es la desviación estándar. Si yo lo resto, me va a quedar 10.9 meses. Y si yo lo sumo, 13.5 meses. Que podemos interpretar como el promedio de que un niño empieza a caminar es de 12.2 meses con una variabilidad de 1.30 meses. Es decir, un niño empieza a caminar entre los 10.9 a los 13.5 meses respectivamente. Si yo quisiera calcular lo que viene siendo el coeficiente de variación, pues únicamente como observamos en la fórmula es dividir desviación estándar entre la media por 100. Así que me quedaría 1.30 entre 12.2 por 100, que podemos observar que el coeficiente de variación sería 10.65%, lo que significa que el grupo es homogéneo o con muy poca variación en el momento de empezar a caminar. En este caso observamos que pues es homogéneo el grupo. Recuerden que la interpretación varía, depende del enfoque que le dé cada investigador. Veamos otro ejemplo de coeficiente de variación. En el departamento de rehabilitación se tiene pacientes accidentados de la rodilla que tienen una media de 55 pacientes con una desviación típica de 5.8.
Se tiene accidentes también con una media de cadera de 47 pacientes con una desviación típica de 8.9. Y me preguntan, ¿cuál de las dos terapias tiene mayor pacientes de recuperación? Pues como observamos, la fórmula es coeficiente de variación es igual a desviación estándar entre la media por 100. Es decir, tenemos que rodilla tenemos una media de pacientes de 55, con una desviación estándar de 5.8 pacientes. En caderas tenemos la media de 47 pacientes y la desviación estándar de 8.9 pacientes. Para el primero sustituyo sería 5.8 entre 55%. Y dividimos y lo que nos dé lo multiplicamos. Así vamos a tener que el coeficiente de variación de rodillas sería de 10.54%. Recordando que yo voy a tomar dos decimales para que sean los porcentajes. Se recomienda tomar, mientras más decimales va a ser más exacto el porcentaje. Para el segundo tendríamos 8.9 entre 47%, dividimos, multiplicamos y podemos observar que en cadera tendríamos un coeficiente de variación de 18.93%. De acuerdo a los resultados de coeficiente de variación, se observa en la terapia de rodilla un 10.54% de variabilidad, mientras que en la cadera 18.93%. Lo que significa que tiene más homogeneidad o mayor pacientes de recuperación en la terapia de rodillas. Por mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video.